Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta jornada de análisis estructural para instalaciones fotovoltaicas. Y bueno, simplemente el decano me ha pedido que le excuse porque tiene una reunión con el IGITE y bueno, pues cuando se planteó esto por parte de Manuel, que está aquí, es uno de los técnicos que tenemos aquí en el colegio, que había habido bastantes consultas al respecto de pues, la problemática existente de cuando vamos a montar una instalación fotovoltaica en una cubierta, pues qué ocurre, ¿no? Si la estructura que existe va a soportar el peso que vamos a colocar ahí, etcétera. Entonces, cuando me planteó esto Manuel, pues se me vino enseguida a la cabeza que la persona más idónea para dar esta charla y exponer este tema y plantear todos aquellos aspectos relacionados con el mismo, pues era mi amigo Julián Pecharromán. Digo mi amigo porque es verdad, tenemos una amistad tanto personal como de trabajo desde hace 36 años, Julián, ya. Él como catedrático en la antigua Escuela de Ingeniería Técnica Industrial, y yo también como catedrático, pero en distintas áreas, en la ingeniería mecánica y en la ingeniería eléctrica. Entonces, pensé en él, no por amistad, vuelvo a repetir, sino por el conocimiento técnico que tiene sobre este tema. Y nada más, agradeceros a los distintos colegiados y compañeros que estáis al otro lado en distintos puntos de España y agradeceros vuestra asistencia y sin más preámbulos, para ser fieles al horario, Julián va a empezar ya con la charla. Deciros también que como sois, hay 450 y tantos, 460 inscritos, con lo cual eso va a hacer imposible que después de la charla tengamos debate. Eso es imposible. Con lo cual, dentro del colegio ya, desde hace tiempo, tenemos creados unos foros de discusión. Uno de ellos, Manuel, si no me equivoco, me lo indicas, uno de ellos va a ser sobre este tema. O sea, vamos a abrir dentro del colegio, ¿está abierto ya o no? No está abierto. No, lo vamos a abrir, un foro relacionado con este tema. Significa que todas aquellas cuestiones que vayan planteándose en el foro, que podemos ir contestando vosotros sobre preguntas que hacen otros compañeros, y aquellas otras, todas aquellas cuestiones que se planteen y que, digamos, no podamos darle salida entre todos, recopilaremos todas esas preguntas, todas esas cuestiones, y nuevamente le pediremos a Julián, Julián, te pediremos nuevamente que hagamos otra sesión ya contestando a todas aquellas cuestiones planteadas, y si tenemos que hacer algunos ejemplos relacionados con este tipo de estructuras, pues ya preparamos unos ejemplitos en contestación a esas preguntas que nos hacen. Entonces, la manera de funcionar va a ser esta. Es decir, cuando él termine la exposición, pues quedará zanjado el tema y no habrá posibilidad, porque es imposible para tantas personas conectadas contestar a todas aquellas preguntas que os van surgiendo. Pero lo importante es que vamos a tener el foro y vamos a tener posibilidad de volver a hacer otra jornada para contestar todo eso. Y sin más preámbulos, pues os dejo con Julián. Julián, pues todo tuyo. Gracias. Venga. Bueno, muchas gracias. Ya está. Ahí tienes.
Muchas gracias al colegio por pensar en mí para esta jornada. Gracias a Jorge, a Manuel, a Ana, que se pusieron en contacto conmigo. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Es verdad que llevamos ya unos cuantos años en la escuela, dedicando yo, en este caso, en la ingeniería mecánica, en temas de estructuras, pues desde el año 80 y pocos, o sea que llevamos muchos años. Y también pues he dado algún tema de algún máster, algún curso, todo relacionado con el tema de las estructuras, incluso en másteres de energía solar, de instalaciones fotovoltaicas, y he dado la parte relacionada con las estructuras. Bueno, pues sin más vamos a comenzar. Bueno, como ha dicho Jorge, cada vez se hacen más instalaciones solares, instalaciones fotovoltaicas o térmicas sobre edificios ya existentes, y una parte importante, quizá no en presupuesto, porque el presupuesto es una cantidad pequeña frente al coste total de la instalación, pero sí en importancia, son las estructuras soporte, es decir, cómo conectamos esos paneles con la estructura del edificio o cómo lo apoyamos, esos anclajes, cómo lo diseñamos dentro. Entonces, lo que vamos a ver hoy en esta jornada va a ser un poco eso. Vamos a ver en principio una serie de soluciones estructurales que puede ser que nosotros las diseñemos directamente o pues, que cojamos del mercado, que hay, como bien sabéis, hay un abanico muy grande de soluciones, pero esas soluciones habrá que analizarlas y habrá que ver cómo las adaptamos a nuestra situación concreta, ¿no? Porque lo que es la estructura soporte, pues eso estará perfectamente diseñada y cumplirá con todos los códigos, pero luego hay una parte importante y es cómo conectamos esa estructura soporte a la estructura existente, o si ponemos unos contrapesos, que suele ser lo más común para intentar no perforar las cubiertas, dado que los problemas de humedades que podemos generar son muy grandes, pero bueno, esos contrapesos al fin y al cabo lo que provocan es un aumento de las cargas y habría que analizar si esas cargas, si el edificio es capaz de soportar ese aumento de cargas, que en algunos casos son valores pequeños y lo van a soportar sin problemas, pero en otros casos son valores importantes y hay que analizarlo. Entonces lo que vamos a intentar en esta jornada es ver un poquito todo eso. Para ello, pues el índice que he pensado es primero una introducción donde haré un repaso de la estructura soporte, de los materiales, de los perfiles que podemos utilizar, de cómo diseñamos los anclajes, o si son zapatas o son contrapesos, etc. Después veremos una serie de soluciones estructurales y por último ya nos meteremos en la parte importante, que es en el cálculo estructural de estos elementos, poniendo algunos ejemplos. Bien, la estructura soporte, nosotros lo que tenemos es un panel solar que, según las características de la posición donde estemos, va a tener que tener una determinada inclinación y tenemos que poner una estructura que me coja ese panel, me lo mantenga en una determinada inclinación, la que hemos obtenido por cálculo, y además me lo sujete en las debidas condiciones de seguridad. Y lo tendremos que anclar pues, a una cubierta, a una pared vertical, al terreno, al suelo, o que sea una marquesina de un aparcamiento, lo que sea. Entonces, la misión que tiene que cumplir es eso, sustentar los paneles y con unas condiciones que nos vengan de cálculo de otras disciplinas. Los materiales que se suelen utilizar, pues hombre, fundamentalmente son el acero y el aluminio. En estos casos es importante también el mantenimiento, porque si ponemos una estructura donde tenemos que estar cada año pintando la estructura por mantenimiento o cualquier otro cuidado que necesite, pues es bastante engorroso. Entonces, si ponemos acero, pues en general suele ser acero galvanizado. Podríamos poner acero inoxidable, pero claro, eso ya nos vamos a precios prohibitivos, entonces no encontramos estructuras con
acero inoxidable. Sí que es verdad que determinados elementos sí que son de acero inoxidable, como pueden ser pues, los tornillos de conexión, etcétera. Bueno, pues eso sí, son elementos de poco peso, con lo cual el valor añadido que tengan o el exceso de coste que tengan es pequeño. Pero en general la estructura o es de acero o es de aluminio. ¿Ventajas e inconvenientes? Pues la diferencia entre ambos materiales. El acero pesa, por tener un orden de magnitud, 3 veces más que el aluminio, porque el aluminio pesa 1/3 del acero, con lo cual, bueno, si el peso de la estructura es importante, hombre, pues por ahí tenemos un punto donde ahorrar en peso, que al fin y al cabo es un peso que va a incidir sobre lo que ya tengamos puesto en el edificio. Pero tiene también un ventaja o inconveniente, es que es 3 veces más flexible el aluminio. El módulo de elasticidad del acero son 210 gigapascales y del aluminio entre 75 y 80, es decir, que se deforma 3 veces más frente a las mismas cargas. Y en cuanto a la resistencia, pues ahí la verdad es que depende del tipo de aluminio que utilicemos, pero hay aluminios que resisten tanto como los aceros normales de construcción. El acero normal de construcción, que se suele utilizar más comúnmente, es el acero S275, que tiene 275 megapascales de tensión de límite elástico, y hay aluminios que alcanzan esos valores, 100, 200, incluso 300 megapascales, con lo cual en resistencia podríamos dejarles a la par. Hombre, bien es verdad que hay aceros con mucho más resistencia, ¿no? Pero no suele ser muy común usar ese tipo de aceros en este tipo de estructuras. Es más común el 275, incluso a veces 235. En cuanto a perfiles que vamos a tener, pues todos los que tenemos en el mercado. En cuanto a acero, tenemos todos los perfiles laminados, los laminados en caliente, pues los perfiles en I, los perfiles en H, los perfiles en U, los perfiles en T, los angulares, etc. Los perfiles laminados en frío, es decir, que partiendo de una chapa y por sucesivos pliegues y después por un cordón de soldadura, pues tenemos tubos redondos, tubos cuadrados, rectangulares, etc. Los perfiles conformados, también partiendo de una chapa, pues le vamos dando distintos pliegues y tenemos perfiles de secciones en U, de secciones en Z, de sección en omega, en lo que necesitemos, ¿no? En cada caso. Y en cuanto al aluminio, pues los perfiles de aluminio son perfiles extruidos. La ventaja de estos perfiles de aluminio respecto de los perfiles de acero es que se le puede, al realizar la extrusión, se le pueden dejar una serie de ranuras donde podemos luego introducir la cabeza de los tornillos, desplazarlo a lo largo del perfil y vamos montando los sucesivos paneles encima de esos perfiles, o nos sirve de anclaje a la estructura en los puntos donde necesitemos. Claro, si colocamos un perfil metálico de acero, pues habrá que poner ahí un elemento adicional, que seguramente siempre es algo más engorroso de colocar, aunque previamente ya estará preparado y los fabricantes todo esto lo tienen muy desarrollado. En fin, en principio, los perfiles extruidos de aluminio para estas cosas suelen funcionar muy bien. Bien, pues una vez que ya tendremos diseñada nuestra estructura soporte, tendremos que evaluar las acciones sobre esa estructura soporte, ver cómo esas acciones van descendiendo a través de los distintos elementos hasta llegar a los anclajes o a la cimentación o el contrapeso fundamentalmente. Ya veremos que en este tipo de estructuras la acción más desfavorable es el viento, y el viento es succión, con lo cual el peligro que tiene es que salga volando las estructuras. Para ello lo que tendremos es que colocar contrapesos si no queremos perforar la cubierta, o podemos perforar la cubierta y anclar en la propia cubierta. Eso depende de las circunstancias que tengamos en cada caso. Bueno, hay a veces que cuando se diseñan estas estructuras, bueno, que cuando se diseña el edificio ya se piensa que va a tener unas zonas donde vamos a poner paneles solares, con lo cual pues el cálculo es el correspondiente al edificio, no le introducimos ninguna perturbación más, simplemente habrá que tener en cuenta esas características. Aquí este edificio, bueno,
prepararon aquí, además un voladizo, bueno, pues la estructura, que esto es la estructura principal del edificio, pues se le prolongará con las debidas condiciones, con sus estructuras de cerchas o pórticos, con sus correas, donde podamos anclar los paneles. Pero no necesitaría ningún cálculo adicional, porque ya se integra en el diseño inicial del edificio. Bien. Otras veces lo que tenemos son paneles solares que colocamos sobre el propio terreno. Pues diseñaremos la estructura adecuada, adaptada al terreno, ya que aquí ya veis que ni se ha explanado para dejarlo plano, con lo cual, bueno, pues aquí la verdad que estructuras comerciales, pues no sé qué tal se adaptarían. Aquí lo que se hizo fue pues diseñar una estructura que es como una marquesina de aparcamiento, no tiene más, es simplemente pues en vez de poner arriba un panel de chapa, pues se pone paneles solares, ¿vale? Además, esta se diseñó en exceso, pero bueno, con perfiles laminados en caliente, perfiles en I en el pórtico principal y luego perfiles en H en las correas, con su correspondiente zapata, lo mismo que cualquier estructura, no hay nada añadido. En este otro caso es algo similar, pero con una estructura ligera. Aquí ya son perfiles laminados en frío, perfiles conformados, perfiles en U, perfiles de pequeño espesor. Realmente lo que es la estructura, la acción que van a soportar los distintos elementos de la estructura, los esfuerzos a los que quedan sometidos no son muy grandes. O sea que no necesitamos secciones muy grandes. Aquí casi lo que más habría que comprobar sería el tema de las uniones, porque a veces estos temas llegan las barras sueltas y se conectan pues con unos tornillos rosca chapa y claro, depende de dónde rosquemos el tornillo, así es la capacidad del tornillo. Porque el tornillo en sí tiene una capacidad muy grande, toda la que tiene el acero trabajando a tracción o a cortadura, pero si lo roscamos en una chapa de 1 milímetro, pues el tornillo arranca la chapa y la capacidad que le queda es muy pequeña. Entonces habría que comprobar ese tipo de estructuras, ¿no? Pero bueno, en general los fabricantes, vuelvo a insistir, esto lo tienen muy desarrollado y muy estudiado. Siempre habría que tender a estructuras estables y la figura geométrica estable por naturaleza es el triángulo. Ese da igual que la conexión entre las barras sea con una articulación o que sea con un nudo rígido, que eso es estable siempre. Si tenemos un cuadrado ya la cosa es distinta. Si tenemos esto, estos son articulaciones y viene la acción del viento. La acción del viento es siempre perpendicular al faldón, con lo cual siempre va a tener, o la mayoría de las veces va a tener una componente horizontal y una componente vertical. Bueno, si estamos en una cubierta plana, pues es perpendicular al faldón, solo tiene vertical, y si estamos en una pared vertical, solo tiene horizontal, pero en nuestros paneles que van a estar inclinados en un determinado ángulo, 20, 30, 40, 50 grados, pues vamos a tener componente horizontal y componente vertical. Claro, aquí el problema es la componente vertical, porque, bueno, un momentito, perdón. Porque esto resulta que si estos son articulaciones, esto es un mecanismo y esto se colapsa. ¿Cómo solucionaríamos esto? Bueno, pues haciendo que esto tengamos ahí triángulos. Podemos pensar, hombre, pero si nosotros lo diseñamos como un nudo rígido, pues ya no es una articulación. Bueno, pero eso es en la unión justo, y ahí a lo mejor le ponemos una cuadrada de refuerzo y el nudo ahí sí que funciona rígido. Pero como la sección transversal de estos perfiles es muy pequeña, el momento de inercia es muy pequeño, la rigidez es pequeña, pues enseguida se va a deformar y puede ser que tengamos problemas. Entonces no cuesta nada meter una barra de esta forma y con lo cual formamos triángulos y eso ya sí que es estable, no hay ningún problema. Más adelante ya verán por qué insisto en esto. Bien, distintas soluciones para esto mismo que acabábamos de ver. Pues aquí tenemos que unos contrapesos que en principio, según está esto, está apoyado en el
sobre el terreno, esto puede tener sus problemas de deslizamiento. La componente horizontal alguien la tiene que absorber. Si tenemos estos paneles, la acción del viento es perpendicular al faldón, por lo tanto tiene una componente horizontal, una componente vertical. La componente vertical la absorberemos bien con estos, pero la componente horizontal de alguna forma la tendremos que absorber. Bien, es verdad que por el rozamiento propio entre estas zapatas o estos contrapesos y el terreno lo absorberemos. Habría que ver que esto sea estable, es decir, habría que comprobar el vuelco, que ya veremos más adelante. Bien, otro tipo de soluciones que hay en el mercado, todos estos están cogidos de internet. Las primeras no eran estructuras reales que hay por ahí en mitad del campo, ¿no? Son estos. Tenemos, al fin y al cabo, es una marquesina a un agua de un aparcamiento donde se han sustituido las chapas por paneles solares. No es que se hayan sustituido, sino que ya se han diseñado de esta forma. Bien, pero hay otras veces que lo que queremos es colocar paneles solares sobre un edificio ya existente, sobre una cubierta, como es este caso. Este es un caso real también. Y en este caso, en la mayoría de los casos, debiéramos de tender a no perforar las cubiertas, ya que los problemas de humedades son muy complicados. Si perforamos la cubierta, no sabemos luego, luego veremos por dónde se nos genera la humedad, pero no sabemos por dónde nos está entrando el agua. Y eso nos puede dar unos grandes problemas. Entonces aquí lo que se ha diseñado es un contrapeso, al fin y al cabo, que lo que hace es equilibrar todas las acciones que se ejercen sobre estos paneles. Habrá que tener en cuenta el peso de estos elementos sobre la estructura para ver si la estructura está preparada para soportar esto. Que en general es posible que sí, ¿no? Pero que hay que comprobarlo. No se puede poner así porque sí, porque no podemos tener sorpresa. Bueno, esto es más de lo anterior, donde simplemente era para ver que hay algunos elementos. Esto está hecho en acero galvanizado y aquí vemos que estos elementos están hechos en acero inoxidable, pero que son los tornillos, tuercas y alandelas, poco más. Bien, soluciones de los distintos fabricantes. La forma estable, un triángulo. Y sobre ese triángulo ponemos estos rastreles y encima colocamos los paneles. Estos perfiles son extruidos de aluminio. Aquí se ven los tornillos donde, como se pueden correr a lo largo de la ranura que se ha preparado ya en el perfil, pues lo podemos adaptar perfectamente a las distancias que tengamos de la longitud de los paneles. Nos facilita mucho la labor de poder anclar estos elementos. Bueno, otras soluciones, pero siempre tenemos que tender a un triángulo que es la forma más estable. Y lo importante de esto es ver cómo solucionamos esto. Porque claro, los fabricantes en general, imagino, nos van a decir este perfil, esta estructura que yo a usted le propongo es capaz de soportar las acciones del viento, todas las acciones que puedan venir, que tenga que soportar estos paneles. Ya digo que la principal es la del viento. El peso propio es muy pequeño y la nieve, bueno, pues es bastante menos que la acción del viento. Pero alguien se tiene que ocupar de ver cómo conectamos esto con nuestras cubiertas, con nuestros edificios. Y ahí es por donde pueden venir nuestros problemas. Bien, hay otras veces que lo que hacemos es prácticamente poner los paneles paralelos a la cubierta, con lo cual no hay una variación sustancial de esfuerzos, porque las acciones son similares. Otra cosa que esto lo elevemos bastante, pero si esto está prácticamente paralelo a las cubiertas o paralelo totalmente a la cubierta, pues entonces las acciones que estaba soportando la cubierta son las mismas o prácticamente las mismas, no hay grandes variaciones, con lo cual la estructura que teníamos en el edificio es suficiente. Pero sí que habrá que ver y comprobar cómo anclamos estos paneles a la cubierta. Porque la acción del viento sigue existiendo. Y ahora si lo que hemos sustituido en la parte de la cubierta, hemos colocado encima los paneles, pues la acción del viento sigue estando ahí y puede hacer que salgan volando
los paneles, por lo tanto tendremos que anclarlos. Pero en cuanto a la estructura del edificio, va a estar soportando los mismos valores. ¿Vale? Bueno, pues otras soluciones, con sus arriosamientos, con su estructura principal, donde colocamos nuestros paneles, pero volvemos a lo mismo. Aquí lo importante es esto. Lo importante es todo, pero donde debemos insistir es cómo anclamos esto. Es decir, debemos de conocer cuál es el valor de las reacciones en los puntos de conexión con la estructura. Y en función de esas reacciones, pues diseñaremos la conexión. Habrá que poner tantos tornillos de lo que sea o lo que corresponda. Porque no es lo mismo que estemos en un edificio de 5 metros que en un edificio de 50 metros. No es lo mismo que estemos en campo abierto, sin ningún tipo de obstáculos, que estemos en una ciudad. La acción del viento es distinta en un sitio y en otro. Por lo tanto, las conexiones van a ser distintas, incluso la estructura. Pero bueno, la estructura en general cogeremos la misma. Bien, otras veces lo que hacemos es colocar los paneles paralelos a la cubierta. Y aquí es donde decía que no necesita la estructura ningún cálculo adicional. Sí que tendremos que, de alguna forma, calcular o comprobar estos elementos intermedios de conexión de los paneles con la estructura y luego la conexión de estos elementos intermedios con la estructura. Porque los esfuerzos de succión del viento lo tiene que soportar primero este elemento y después esta conexión que ponemos aquí. Y en función de eso, pues tendremos que poner más o menos tornillos. Aquí se decide perforar la cubierta. Bueno, pues si tenemos que perforar la cubierta, yo aconsejo que se perfore en los puntos altos, no en los puntos bajos. Porque cuando llueve, el agua va a correr por estos ríos y entonces, por muchas protecciones que le pongamos cuando conectamos, pues eso nos dura unos años, porque vamos a poner un tornillo con su correspondiente arandela, con su correspondiente junta, pero al final eso se deteriora y es posible que por algún sitio entre el agua. En el momento que entre el agua, saldrá por donde le dé la gana, a 3 metros o a 10 metros de donde entra, y no seremos capaces de identificar el foco. Y claro, si seguimos teniendo humedades, pues tenemos un problema bastante gordo. Bien, otros tipos de soluciones paralelos a las cubiertas, siempre de forma similar, ¿no? Habrá un perfil, una estructura a la cual anclamos los paneles y después esa estructura lo anclamos a la cubierta. O bien de esta forma, o bien depende también del valor del esfuerzo y de el espesor de las chapas, como es esto, donde queremos anclar. Luego en uno de los ejemplos ya veremos estas variaciones de valores, porque a veces es probable que no sea capaz de esta conexión absorber el esfuerzo. Depende también lo que queramos poner. Hombre, si le ponemos 5 tornillos en cada una y cada metro ponemos una conexión, pues seguramente sí. Pero a lo mejor no nos interesa eso y lo que nos interesa es perforar la cubierta por aquí y anclarnos en las correas que hay debajo. Eso sería lo mejor, porque es probable también que cuando se diseñó la cubierta, e incluso con la normativa vigente en su día, pues nos salía que había que anclarlo cada cierto tiempo con un tornillo de lo que fuera, ¿vale? Para que el panel no saliera volando. Ahora nosotros, para que el panel, el de la cubierta, ahora nosotros le ponemos un panel solar y lo tenemos que hacer, entiendo, con la normativa actual. Claro, si esto se diseñó en los años 90, donde la normativa que había era la EH88, la MB101, la acción del viento pues tenía unos coeficientes
llegó el eurocódigo, llegó el código técnico, que es el que aplicamos nosotros, que bebe del eurocódigo, y los coeficientes son distintos, han variado y en algunos casos pueden ser el doble. Con lo cual puede ser que tengamos un problema por ahí añadido también, que habría que de alguna forma comprobar. Entonces, siempre que podamos, hombre, si podemos anclarnos a la estructura resistente que hay debajo de esto, a las correas o las celosías o las cerchas, pues mejor, ¿no? Pero a veces es suficiente, no quiero decir yo que siempre tengamos que hacer eso, ¿no? Porque a veces es suficiente con que nos anclemos a las chapas, pero habría que comprobar también cómo son esos anclajes. Sobre todo cuando ya no ponemos los paneles paralelos a la cubierta, sino que lo inclinamos. Entonces, en el momento que inclinamos los paneles, la acción del viento aumenta y mucho. Puede ser el doble, el triple, ya veremos ahora cuando hagamos algún número, ¿vale? Entonces, habría que ver bien cómo anclamos esto, ¿no? Porque aquí ya los esfuerzos sí que empiezan a ser importantes y a lo mejor aquí ya sí que nos sirve con anclarnos a una chapa de 0,8, de 0,6 o de 1 milímetro de espesor, sino que tenemos que anclarnos a las correas que haya debajo. Siempre, como os comentaba antes, yo recomiendo que siempre nos anclemos en las partes altas de estos perfiles, con la cantidad de tornillos que necesitemos. Eso el cálculo nos lo dirá, pero siempre en las partes altas, no en las partes inferiores, porque nos podemos tener problemas de humedades. Y vuelvo a insistir, los problemas de humedades son muy complicados de resolver. Bien, hay otras veces que lo que tenemos son, en vez de una cubierta metálica, como todos estos ejemplos que hemos estado viendo hasta ahora, pues tenemos una cubierta de teja. Bueno, pues habrá que diseñar la pieza correspondiente para unir los largueros sobre los que anclamos los paneles con la estructura que hay debajo de la teja. Lo que no podemos hacer es anclarnos a las tejas. Y en algún sitio he visto alguna cosilla por ahí, pero esas cosas dan mucho miedo. Yo no me arriesgaría a hacer cosas de esas. Habría que diseñar, habría que anclar a la parte, al perfil que hay debajo de la teja, que a veces es un perfil de madera. Entonces, bueno, pues habría que ver también si cuando nosotros roscamos con esta pieza y lo roscamos con X tornillos sobre ese elemento de madera, la fuerza de anclaje de ese tornillo roscado en la madera es suficiente para que esto no salga volando. Porque claro, no es lo mismo que aquí tuviéramos un cabrio de chopo que tengamos un cabrio de encina, ¿no? Aunque de encina no va a haber cabrios, pero bueno. Es decir, depende de las características de la madera, bueno, pues también habrá que tener en cuenta estos pequeños detalles son a veces los que nos generan problemas. Bien, pues otro tipo de anclaje en cubiertas de teja, de pizarra, pero tendremos que anclar a la estructura que hay debajo del material de cubierta, con los elementos correspondientes necesarios. Bien, hay otras veces que simplemente, como en el primer ejemplo o el segundo que habíamos visto, que lo que hacemos es colocar nuestra estructura auxiliar encima de la cubierta, no tocamos la cubierta para nada, y lo que tenemos que colocar son una serie de contrapesos que sean capaces de equilibrar la acción del viento para que esto no vuelque. Normalmente, también lo veremos después en los ejemplos, donde tenemos que colocar un contrapeso importante es aquí. Aquí no hace falta prácticamente nada, porque aquí pocas succiones dan. Las succiones importantes van a estar aquí, aquí casi van a ser presiones, ¿vale? Es decir, la reacción en estos puntos va a ser vertical y hacia arriba, con lo cual quiere decir que la acción es una fuerza hacia abajo. Pero aquí es al revés, aquí la reacción es vertical y hacia abajo, con lo cual la acción es hacia arriba y por eso colocamos un contrapeso. Entonces, no colocar el mismo en una zona que en la otra y comprobar, y después pues habrá que ver cuánto es la carga correspondiente a estos contrapesos y si la estructura está preparada para esa sobrecarga adicional para la que en principio no estaba pensado.
¿no? Porque esto está pensado para que esto sea transitable, 1 kilonewton metro cuadrado, la acción del viento en succión que tiene cierto valor, en presión es pequeña, y la acción de la nieve, que también es un valor pequeño, puede ser en torno de 1 kilonewton metro cuadrado, pero claro, si aquí ponemos unos contrapesos grandes, y eso nos dan una carga importante, pues habría que hacer un número en la estructura principal, a ver si es capaz de absorberlo. Ya digo que los mayores problemas es cuando separamos los paneles del ángulo de inclinación de la cubierta, pero lo normal es que no coincida el ángulo de inclinación con el que queremos poner los paneles con el de la cubierta, salvo que la cubierta tenga 20 y tantos o 30 grados. Pero los paneles pues parece que tienen que andar en ese entorno, ¿no? Y las cubiertas pues andan poco, con 5, 10 grados, un poquito más, ¿no? Hablando de España, salvo en el norte, que más, y las inclinaciones son mayores, pero si no, las cubiertas suelen ser cubiertas planas. No es que sean planas, pero bueno, se llaman cubiertas planas hasta 5 grados de inclinación. Entonces, este sería un punto importante a analizar para ver cómo conectamos eso. Bien, este es otro caso también, este es un pequeño seguidor que la cubierta, como veis, tiene la impermeabilización en tela, no se quiso tocar la cubierta y lo que se hizo fue un contrapeso para que esto no saliera volando. Luego la verdad que el seguidor iba a tener, no sé, 4 metros cuadrados o 5 metros cuadrados y al final se redujo a esto, con lo cual anda todo muy holgado. Pero bueno, por eso el pedazo contrapeso que hay aquí, no es para esta plaquita. Bien, esto como veis también es una solución de una cubierta, además esto ya se ve que lleva muchos años, es una solar térmica, no es fotovoltaica, pero esto os lo presento pues bueno, para que veáis que el elemento estable, que es el triángulo, está anclado en la parte superior y además aquí sí que se perforó, no se ancló en la chapa, se perforó y anclaron en la correa que van aquí debajo. Eso sería lo mejor. Y si se nos permite anclar en cualquier punto, quiero con esto decir que si podemos poner los paneles en cualquier zona de la cubierta y no vamos a ocupar toda la cubierta de paneles, pues sí que sería importante ponerlo próximos a donde esté la estructura principal. En este caso, aquí es donde estaba el pórtico principal. Con lo cual, sí que directamente la carga adicional que le generaba el panel lo recogía la correa estaba cerca del pórtico, con lo cual se lo transmitía inmediatamente al pórtico. Y hombre, a lo mejor las correas andan un poquito ajustadas, pero los pórticos ya suelen tener coeficientes mayores, con lo cual lo absorberán sin problemas. Pero vuelvo a insistir que convendría hacer algún numerito, ¿vale? Muy bien, pues ahí tenemos unos diseños muy buenos que funcionan muy bien, pero que habrá que analizar estructuralmente su adaptación en cada caso. Y vuelvo a comentar un poquito lo que había dicho antes. Nosotros tenemos un edificio que se ha construido con una determinada normativa en determinados años y cumple todas las condiciones de seguridad que exigían esa normativa. Y por lo tanto no tenemos ningún problema con el edificio. Pero ahora lo que hacemos es que le introducimos una perturbación. Entonces, como le introducimos una perturbación, habría que ver si el edificio es capaz de absorber esa perturbación. Pero es que se mezcla con que la normativa no la han cambiado. Ya digo, sobre todo la acción del viento. La acción del viento en las antiguas normas del Ministerio de la Vivienda, la UMV 101, que luego lo recogió la EA 88, que aunque 88 era el año, pero esa era la misma norma del año 71, pues tenía unos coeficientes. Pero llegó el código técnico en el año 2006 y los coeficientes variaron, sobre todo en estructuras similares a las de los paneles cuando lo inclinamos con respecto a la cubierta. Y variaron del orden de que nos pueden dar un valor en carga el doble o más. Con lo cual, claro, hay que comprobar si la estructura
la original del edificio, es capaz de soportar estos esfuerzos añadidos. Lo que no puede ocurrir es esto. Lo que no puede ocurrir es esto. Porque, como comentaba al principio, la estructura portante de los paneles, el porcentaje en presupuesto es muy pequeño. No sé qué puede ser, 10%. Vosotros sabéis más que yo del porcentaje, pero es pequeño. Ahora, si por lo que sea falla, las consecuencias son muy grandes, porque no es solo que haya que reparar la estructura, que los paneles se nos rompan, sino que además la estructura deja de funcionar. Y si deja de funcionar, nos van a reclamar esa parte de negocio, el lucro cesante de todo el tiempo que esté la estructura sin funcionar. Con lo cual, los costes son muy grandes. Bueno, para que nos hagamos una idea, se ve que esto tenía muchos metros cuadrados de panel y ¡pum! Salió volando. Esto es un caso real, esto no es una foto por ahí. Y mirad lo que pasó. ¿Veis aquí que se nota cómo esto se desplazó? O sea, llegó el viento, movilizó los apoyos, esto es un mecanismo y se colapsó. Entonces, esto es lo que no puede ser. Por eso insisto en que estas estructuras, aunque parecen muy simples, hay que calcular y hay que tener cuidado con ellas, porque podemos tener grandes problemas. Por lo tanto, hay que calcular. Así que vamos a calcular. Bien, esto está cogido del Código Técnico de la Edificación y en concreto pues para el acero la normativa que lo regula era hasta el 2011 o 12 por ahí que salió la instrucción de acero estructural, pues era el Código Técnico de la Edificación. El Código Técnico es del año 2006, luego se fueron adaptando algunos de sus documentos e incluso han salido documentación nueva en lo referente al radón, que eso es del año 19, ¿no? Porque se ha visto que también puede dar problemas el tema del radón, no en cuanto a seguridad estructural, sino en cuanto a habitabilidad. Y como el Código Técnico recoge tanto la seguridad estructural como la habitabilidad, pues siguen saliendo documentos nuevos. Bien, tipos de acero, pues vamos a tener en cuanto a características del acero, pues vamos a tener estos tipos de acero. El más común que se utiliza es el S275 y el JR. Este es el que se utiliza en prácticamente la mayoría de las estructuras. Hay a veces que se utilizan cuando los esfuerzos son grandes y queremos colocar unas secciones no demasiado grandes o por lo menos un poquito más reducidas, pues se utilizan estos otros, el S355 o el S450, pero el más común, el 275. También existe el 235. Este se suele utilizar cuando la condición fundamental es la deformación. Entonces, todos los aceros tienen el mismo módulo de elasticidad, por lo cual, en cuanto a deformación, se comportan de forma similar. Si lo que prevalece es la tensión, hombre, pues cojo un acero de mejores características, de mejor tensión. Este número lo que indica es la tensión del límite elástico de ese acero. Ese 275 pues tiene 275 megapascales de límite elástico. El 235, pues 235 megapascales de límite elástico. Pero como el módulo de elasticidad es el mismo, bueno, pues si la tensión no prevalece, pues cojo el acero más barato, que me va a funcionar igual. Las características del acero, las que vienen fijadas en el código, pues el módulo de elasticidad 210 gigapascales, el módulo de elasticidad transversal, el módulo de rigidez G, 81, coeficiente de Poisson 0,3. Bueno, la verdad es que estos números no encajarían, porque no pueden ser números redondos. Recordad que había una relación entre E, G y Nu, con lo cual, fijados dos de ellos, el tercero ya viene. Pero bueno, para operar con números valores, en general se ponen 210 gigapascales, el coeficiente de Nu 0,3 y esto lo que queda en el entorno de 81, pero no es exactamente, ¿vale? Y la densidad 7850.
el aluminio tiene una densidad de 2600, una cosa así, hace un tercio, lo que decíamos antes. Y el aluminio tiene un módulo de elasticidad de 75-80, es decir, un tercio también. Bien, los perfiles, estos son los que fija la norma, que son los que comercialmente encontraréis en cualquier sitio, ¿vale? Los perfiles en I, el IPE, en el IPE, los perfiles en H, los perfiles en U, los perfiles en T. Perfiles laminados en caliente, pero también tubos. Estos, desde el punto de vista estructural, no se suelen utilizar, son más caros. Lo que se suelen utilizar son los perfiles laminados en caliente, los perfiles conformados, que es por sucesivos pliegues, una chapa, pues le damos la forma circular, rectangular, cuadrada. Y luego con soldadura lo unimos, ¿vale? Serían estos. Tendremos cualquier perfil. Y también perfiles conformados, que llama la norma en frío de sección abierta, pues en zetas, en C, en omegas, en Ns, en lo que tenga. Pues todos estos tipos de perfiles, la verdad que son muy usados en este tipo de estructuras, ¿no? Casi más los perfiles conformados en frío, porque no necesitamos grandes esfuerzos, no vamos a poner perfiles laminados en caliente, que las secciones son muy grandes, porque los esfuerzos que son capaces de soportar también son muy grandes. Bien, características del acero. Bueno, pues esto es recordar un poquito. Para obtener las características mecánicas del acero, lo que se hacía era un ensayo de tracción, es decir, obteníamos una probeta del material, si es posible una probeta cilíndrica y si no, pues una probeta plana. Marcamos 2 puntos y los sometemos a tracción. Vamos aplicando fuerza, vamos indicando en ordenadas la fuerza y en abscisas la variación de longitud que vamos teniendo entre estos 2 puntos. L es un 0. Realmente lo que se hace es que en ordenadas ponemos la fuerza dividido por la sección inicial, y ese sí que es un matiz. Estos diagramas están referidos a la sección inicial, S sub 0, y en abscisas ponemos la variación de longitud dividido por la longitud inicial, L sub 0. Por lo tanto sería la deformación. Ese diagrama típico, tensión, deformación. Vamos aplicando carga, aumenta la deformación, aumenta la carga, aumenta la deformación. Esto es proporcional hasta un determinado punto, el límite de proporcionalidad. La pendiente de esta curva es el módulo de elasticidad. Ley de Hooke, sigma igual a E, módulo de elasticidad por epsilon. Tensión directamente proporcional a la deformación. Si seguimos aumentando la carga, ya la deformación no es proporcional. Pero sí que si en algún instante descargamos, volvemos por la misma recta y recuperamos toda la deformación. Eso ocurre hasta este punto. Este punto es muy importante para nosotros, que es la tensión del límite elástico. Esa que habíamos dicho, el ESO 235 tiene una tensión de límite elástico de 235 megapascales. Se llama F sub I, la norma o sigma sub E. A partir de aquí ya deja de ser proporcional. Bueno, un poquitín antes dejaba de ser proporcional, pero a partir de aquí ya nos empiezan a quedar deformaciones permanentes. Entonces estamos en la zona elastoplástica. Inicialmente estamos en la zona elástica, luego pasamos a la elastoplástica. Bien, esto ocurre hasta un determinados puntos, que es el límite de fluencia, donde sin aumentar la carga, aumenta el desplazamiento y aumenta mucho el desplazamiento. ¿Vale? Empieza a fluir. Aquí aparecen, en las probetas, aparecen unas líneas inclinadas a 45 grados, son las líneas de Luder. Este mecanismo se produce hasta que llega un instante que, si queremos aumentar la deformación, hay que volver a aumentar la carga. Y así hasta que se rompe. Realmente aquí no se ha roto la probeta se ha roto aquí. Entendiendo por lo que se rompe, que se separa en 2 partes. Pero aquí ya la probeta está prácticamente rota. Aquí disminuye fuertemente la sección, se forma un uso y luego ya se rompe. Entonces, parece que cae la tensión, pero no es verdad. O sea, el diagrama aquí no cae la tensión, lo que cae es la fuerza. Pero la tensión sigue aumentando. Es decir,
que si nosotros en cada punto fuéramos indicando la tensión real, la tensión es la fuerza dividido por la sección. Pero es que la sección, en el momento que tengamos un alargamiento en una dirección, según nos dijo el señor Poisson, en las direcciones perpendiculares hay un acortamiento que está relacionado con el alargamiento en la dirección en la que aplicamos el esfuerzo por el coeficiente de Poisson. Luego disminuye la sección transversal, luego esta curva, la real, iría un poquito por encima porque la tensión va disminuyendo, y al llegar aquí es que la tensión disminuye fuertemente porque se forma un uso y a partir de ahí se rompe, pero el diagrama de tensión de formación seguiría aumentando la tensión hasta que realmente se rompe. Pero bueno, esta zona como no nos interesa para nada, lo importante para nosotros es el límite elástico y la tensión de rotura. Bueno, condiciones de agotamiento. No necesariamente vamos a tener nuestros elementos sometidos a tensiones en una dirección. Si tenemos tensiones en una dirección, pues ya está. La tensión lo tenemos aquí directamente. Esto era esfuerzos en una dirección. Si tenemos esfuerzos o tensiones en una sola dirección, pues a partir del límite elástico es donde empieza la plastificación. Pero si tenemos tensiones en 2 o en 3 direcciones, pues no tenemos claro dónde empieza la plastificación. Para eso hay distintos criterios. El criterio adoptado por la norma es el criterio de von Mises, ¿vale? Y ese criterio lo que nos dice es que si tenemos tensiones en 3 direcciones, perpendiculares entre sí, tenemos las tensiones principales en ese punto, pues la tensión de comparación, que es la tensión que vamos a comparar con la del ensayo, porque en el ensayo lo que tenemos es una tensión unidireccional. Y nosotros en la realidad lo que tenemos son tensiones en 2 o en 3 direcciones. Pues habrá que comparar con la tensión en una dirección, pues para eso está la tensión de comparación, ¿vale? El criterio de von Mises viene dado por esta expresión, raíz cuadrada 1/2 de la diferencia de las tensiones al cuadrado, la suma de la diferencia de las tensiones al cuadrado, ¿vale? Pues esto lo compararíamos con aquí. Y la tensión cortante lo establece como la tensión F sub I, la tensión del límite elástico, dividido por raíz de 3. La tensión F sub I es la que hemos obtenido del ensayo y la que nos daría las características del material. Es decir, si nos dicen es un acero S275, pues la F sub I son 275 megapascales. Seguramente si hacemos ensayos tiene más, porque nos tienen que garantizar ese valor, ¿vale? Pero ese es el valor característico de la tensión, pero el valor de cálculo lo penalizamos con unos coeficientes parciales de seguridad. Los valores de cálculo son los valores característicos multiplicados o divididos por unos coeficientes parciales de seguridad. En las acciones lo que hacemos es multiplicarlo, es decir, que si algo tiene de valor característico 100, pues vamos a decir no, pero el valor de cálculo 150 o 135. Si la tensión de nuestro acero es 100, no, pero el valor de cálculo 100 dividido por 1,05, ¿vale? Bueno, pues ya, visto toda esa pequeña introducción teórica, lo que nos vamos a meter ya es a lo fundamental, que era a calcular. ¿Qué tendremos que hacer? Pues primero habrá que evaluar las acciones que tenemos sobre los módulos, todas las acciones, que en general se van a reducir al peso propio, a la nieve y al viento, y reduciéndolo mucho más al viento. Ya veremos ahora al viento en succión. Pero bueno, que evaluaremos las acciones sobre los módulos. Una vez que conocemos las acciones, vamos a ir viendo cómo se transmiten esas acciones por los distintos elementos y de ahí obtendremos los esfuerzos en los distintos elementos de nuestra estructura soporte. Y con esos esfuerzos pues diseñaremos y calcularemos los elementos y pondremos este perfil pues por esto y por esto. Y este tipo de perfil, pues porque yo decido poner una U o un perfil rectangular o un perfil circular, lo que sea, ¿vale? Bien, y también
y muy importante, obtendremos las reacciones, es decir, los valores que tengamos de los esfuerzos en los puntos de conexión de nuestra estructura con la estructura existente o con el contrapeso que vayamos a colocar. Y diseñaremos y calcularemos esos anclajes si lo que queremos es anclarlo con tornillos o con lo que sea, o los contrapesos correspondientes. Y veremos, después evaluaremos cómo estas acciones influyen en la estructura inicial. Para ello, ¿qué tenemos? Pues el código técnico. El código técnico, lo que, como os pongo aquí, establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad, que son los que a nosotros nos afectan, pero también de habitabilidad, que están establecidos en la LOE, la Ley de Ordenación de la Edificación. ¿Vale? El código técnico está constituido por una serie de libros, de una serie de documentos básicos. ¿Y qué son los documentos básicos? Pues los documentos básicos tienen por objeto establecer las reglas y los procedimientos que permiten cumplir esas exigencias básicas. Es decir, que si nosotros, y para salirnos un poco de nuestro campo, el código dice que el nivel de ruido que tenemos que tener en casa tiene que ser menor o igual que lo que sea, pues hay un documento del código técnico que nos dice cómo podemos comprobar eso. Y si no lo cumple, pues no estamos cumpliendo el requisito básico de la LOE y por lo tanto habrá que poner el remedio correspondiente. ¿Vale? La ley de ordenación de la edificación, como sabéis, es del año 2000. Me parece que es de finales del 99, pero realmente entra en vigor en el año 2000. Hasta entonces, pues la verdad es que era muy complicado. En la construcción no estaban muy claras las funciones, las responsabilidades de cada uno. Y yo creo que cuando había problemas, pues el juez no sabía muy bien a quién, porque al final el uno por el otro, el constructor, el proyectista, el instalador, el promotor, y al final paga el pato por el de siempre, que es el que compra la casa, ¿no? Porque tiene una serie de problemas. Llega la LOE e intenta poner un poquito de orden y ya le dice, tú tienes esta responsabilidad, y tú tienes esta y tú tienes esta. Y si falla esto, pues tú eres el responsable. Y si ha habido alguna desgracia muy grande, pues tú vas a la cárcel. Entonces esta es del año 2000. Aquí, ya digo, se fijan los requisitos básicos y cuando sale la normativa para regular eso es el código técnico, que es del año 2006. Por lo tanto, estos documentos prácticamente todos son del 2006 con ligeras modificaciones. Y luego se desarrolló, pues hay un documento básico, seguridad estructural, que es el que nosotros nos vamos a ceñir. Pero bueno, uno que afecta mucho a este tipo de instalaciones, claro, es el ahorro de energía, incluso pues, todos los demás, ¿no? Protección contra ruidos, salubridad, seguridad de utilización y accesibilidad, seguridad en caso de incendios, pero bueno, nosotros nos vamos a ceñir al de seguridad estructural. Y habíamos dicho, tenemos que evaluar las acciones. Bueno, pues hay un documento para evaluar las acciones, seguridad estructural, acciones en la edificación. Y después tenemos que calcular, porque la estructura es de acero, pues hay un documento, seguridad estructural, acero, pero luego hay uno posterior que es la instrucción de acero estructural, que ese es del año 11, no me sé muy bien, 7, pero no, pues este es del 6, eso debe ser del 11, ¿vale? Bueno, pues las acciones, aquí he puesto todas, pero luego ya cogemos las que nos interesen. Todas las acciones que vienen en el código. Bueno, las acciones las podemos distinguir entre acciones permanentes, que son las que actúan en todo instante y así luego tienen un tratamiento en el cálculo. ¿Vale? Las acciones permanentes actúan en todo instante. Las acciones permanentes, el peso propio. ¿Vale? Otro tipo de acciones, las acciones variables, que pueden actuar o no, como el viento o la nieve. Y además son de naturaleza un poquito más desconocida, porque el peso propio podríamos ajustarlo perfectamente, aun con todo y eso, aunque sepamos que el peso propio vale 100, pues dice, no, pero de cálculo 135. ¿Vale? Acciones variables tienen un coeficiente mayor. El coeficiente suele ser de mayoración de las acciones es de 1,5. Estas pueden actuar o no. Y luego están las acciones accidentales, que estas hay poca probabilidad, pero que cuando actúan la preparan la de Dios. ¿Vale? Pequeña probabilidad de ocurrencia, pero de gran importancia.
Estos son los terremotos, estos son los impactos, esto es el incendio. ¿Vale? Bien, acciones permanentes, pues el peso propio, que es lo que a nosotros nos afecta. Nosotros nos olvidamos. Acciones variables, la sobrecarga de uso, que en el edificio tendremos, bueno, si tenemos que recalcular todo el edificio, pues habrá que tener en cuenta todo, ¿vale? Pero si es recalcular la parte correspondiente a que nos afectase de la cubierta o tal, pues peso propio, sobrecarga de uso, el viento, las acciones térmicas y la nieve. Las acciones térmicas, si cumplimos una serie de condiciones y ponemos una junta de editación cada determinadas distancias, pues nos permite obviarlas, ¿vale? Entonces, peso propio, viento y nieve. Y las accidentales, pues el sismo, el impacto y el incendio. El viento. La acción del viento es perpendicular a la superficie. Luego depende cómo tengamos nuestro panel, pues la acción del viento siempre perpendicular a la superficie. El valor de la acción del viento, la presión estática del viento, es el producto de tres factores. La presión dinámica del viento, el coeficiente de exposición y el coeficiente de presión. La presión dinámica del viento, Q sub B. Bueno, pues nos dice que de forma... Q sub B viene dado por esta expresión, 0,5 la densidad del aire por la velocidad del viento al cuadrado. Pero la norma nos dice que de forma simplificada podemos adoptar 0,5 kN/m² para todo el territorio nacional. Esto viene a equivaler a unas velocidades de 90 y tantos 100 km/h, no más, ¿eh? Pero bueno, que podríamos adoptarlo porque nos deja el código, pues no somos nosotros quien para andarle llevando a la contraria, ¿no? Bien, el coeficiente de exposición es una variable que depende de la altura y del grado de aspereza. No es lo mismo la acción del viento, como decía antes, en una zona rural sin árboles y sin nada, que en una ciudad o en una gran ciudad con edificios altos, ¿vale? Eso se refiere al grado de aspereza. Y también, bueno, pues hay una tabla que ahora veremos cómo obtenemos el coeficiente de exposición. Y el coeficiente de presión o el coeficiente eólico, que este depende de la forma del edificio, de la orientación, de dónde estemos haciendo el cálculo, de si estamos en los bordes. Claro, normalmente en los bordes la incidencia es mucho mayor, por eso si tenemos una cubierta de, no sé, de tejas, pues que si salen volando, ¿qué tejas salen volando? Siempre las de los bordes, ¿no? Y ahí, eso lo contempla la norma. Ahí tendríamos que anclarlo con más intensidad de esas tejas que las del resto. Bueno, pues en función del borde también, así viene el valor del coeficiente eólico, el coeficiente de presión. Perdona. Bien, la presión dinámica del viento, pues como decía, viene dado como carácter general 0,5, pero que si queremos ajustar más los valores, pues viene dado por esta expresión. Esto es el anejo del código, el anejo D, donde desarrolla un poquito más el valor de la presión dinámica del viento. Tiene estructurada todo el territorio nacional en 4 zonas, donde, bueno, pero varía poquito, porque lo considera de la zona A una velocidad de 26 metros por segundo, que ha hecho una equivalencia para, que yo creo que entendemos mejor en kilómetros por hora, pues... Ah, pero es que esto estaba al revés. Va, perdóname, esto se me ha cambiado aquí. No hagáis mucho caso a esto, ¿vale? Y la presión del viento 0,42, 0,45, 0,50 ya. Entonces nos deja un valor medio de 0,50. Pero claro, eso es para unas velocidades en kilómetros por hora, perdonad que esto está mal, pues veis que entre 96 y 102, 103 kilómetros por hora, pero si quisiéramos, porque yo he leído en algún documento que a veces cuando se tratan este tipo de estructuras había que ir a velocidad del viento mayores. Bueno, pues por a 140 kilómetros por hora, 150 kilómetros por hora, el coeficiente, la presión dinámica del viento no es 0,5, sino que es prácticamente 1, pues sería el doble, pues sería considerarle eso. También depende de dónde tengamos colocado nuestro panel, ¿vale? El coeficiente de exposición. Bueno, pues también nos dice que podemos adoptar un valor medio de 2. Esto venía en el anterior, ¿no? El coeficiente de exposición,
pues podemos adoptar un valor medio de 2. Pero que, si no, tenemos esta tabla. En función del grado de aspereza del entorno, el borde del mar, terreno rural, zona rural pero ya con alguna construcción pequeña, zona urbana o centro de negocios con edificios en altura, la incidencia del viento es menor, ¿no? Por eso el coeficiente es menor. Y luego función de la altura. De esta tabla solo llega hasta 30 metros. Pero bueno, que si tenemos unas alturas mayores, pues lo vuelve a desarrollar en el anejo D. Y aquí ya tenemos la expresión que nos da el coeficiente de exposición, función de estos parámetros, función del grado de aspereza. ¿Vale? KLZ, Z no es la altura, es Z minúscula sí que es la altura para edificios no mayores de 200 metros. Si colocáis paneles en un edificio mayor de 200 metros, pues ya necesita un cálculo ya más preciso, ¿no? Porque ya la norma se nos quedaría ahí corta. Pero bueno, yo creo que recoge prácticamente la inmensa mayoría de los valores. Lo que sí que no nos recoge es el anterior, pero con esta expresión tendríamos el coeficiente de exposición. Y por último, el coeficiente eólico. Y para eso también tenemos ahí una serie de tablas donde vienen los distintos valores del coeficiente eólico. Se me pasó decir la acción del viento, cogiendo de forma simplificada los valores que nos deja la norma. Dice, el coeficiente, la presión dinámica, 0,5. El coeficiente de exposición, 2. 2 por 0,5, 1. Luego, el carácter diferenciador va a estar aquí, en el coeficiente de presión. Y este coeficiente de presión puede ser 0,2 o puede ser 3. Claro, entonces hay unas variaciones muy grandes. Con el valor, ahora sí que lo digo. Bien, entonces, coeficiente eólico. Para cubiertas planas. Pues para cubiertas planas aquí tenemos los valores del coeficiente eólico para las distintas zonas donde nosotros coloquemos nuestros paneles. El valor del coeficiente. En general, succión. ¿Veis? El signo menos indica succión y el signo más indica presión. Luego, en general, succión. Hay unas pequeñas presiones por aquí de 0,2. Pero tenemos succiones muy grandes. Hombre, si no lo ponemos aquí en estos bordes, porque a lo mejor incluso los petos nos van a impedir que pongamos por ahí, bueno, van a dar sombra y lo van a poner en esta zona, en general vamos a coger la zona global, la H y la I, pero bueno, tenemos por aquí succiones de 0,7, 1,2, en función también de la superficie de influencia. Vamos a suponer que nuestra superficie van a ser mayor de 10 metros cuadrados, pero bueno, la que tengamos, ¿vale? Pero estos serían los coeficientes. Insisto en esto de los coeficientes, porque con estos coeficientes, si el edificio es posterior al código técnico, pues son con los que se han calculado, con estos coeficientes de viento se han calculado las cubiertas. Cubiertas a dos aguas. Ya digo que las cubiertas planas, pues también recogeríamos estas, las cubiertas hasta 5 grados de pendiente, pues lo podríamos llamar cubiertas planas. Pero bueno, cubiertas a dos aguas. Pues lo mismo en los bordes, claro, la acción del viento es mayor. En F y G, pues la acción del viento es mayor. Y en las otras zonas, pues ya las acciones del viento es menor. Pero aquí tenemos, en función de que incida el viento, bueno, en esta dirección o en la dirección perpendicular, también os he puesto esto porque luego lo vamos a utilizar, ¿vale? La dirección del viento perpendicular a la anterior con respecto a la dirección. Y aquí tenemos para las distintas pendientes, para las distintas zonas que tengamos en la cubierta, cuánto vale la acción del viento. Aquí veis, todos son succiones. Marquesina a un agua. Claro, cuando nosotros sobre una cubierta plana hemos colocado nuestros paneles, pues eso ya sí que es prácticamente esto, una marquesina a un agua. Que puede esto tener aquí obstáculos o no, que puede estar libre. Hombre, normalmente si lo apoyamos sobre la cubierta y le ponemos unos contrapesos, pues ya está separado, con lo cual se correspondería con esto, igual a 0, que no hay obstáculos. Si esto está aquí pegado y no...
hay un obstáculo que impide la salida, bueno, pues tenemos los valores. Pero ahora analizamos esto. Y también depende de dónde estemos estudiando. Si no ponemos los paneles en los bordes, sino que respetamos un poco la distancia de los bordes, esto es solo del 10% del valor. Pero bueno, que es donde más la incidencia del viento es mayor, y colocamos los paneles en la zona central, también es verdad que esto sí que es muy importante cuando tenemos eso, una cubierta que sea de teja. Entonces, como cada elemento funciona casi independientemente, pues claro, estos elementos, la acción del viento es mucho mayor que los que están por aquí. Si esto es un panel continuo, panel sándwich, ya no estoy hablando ahora de paneles solares, sino que un panel continuo, hombre, pues por aquí sí que tiene más incidencia el viento, pero si está bien sujeto todo él, o se lleva el panel o no se lo lleva. Entonces, incidencia del viento. Pero bueno, cojamos aunque sea la zona, que sería la menos. Es que es el 10% de la longitud. Sí, sí, es lo que te pone aquí, la norma. Sí, sí, aquí te dice, pues, ¿ves? Si esto es D, pues D décimos, ¿vale? Entonces sí, pero bueno, que estarías casi fuera de la zona. Yo aconsejo que con la zona, lo mismo que los anteriores, pues siempre, salvo que sea un elemento como pizarra, teja, alguna cosa de esas, que eso sí, que pueden salir volando individualmente y entonces hay que tener muy en cuenta en los bordes qué es lo que ocurre. En el resto, si es una superficie continua, pues hombre. Pero es que aunque sea esta zona, que es la de menos incidencia, si nuestros paneles están inclinados 30 grados, que es un número razonable, ¿no?, que suelen tener los paneles, pues vemos que el coeficiente eólico en presión es 2,2, pero en succión es 3, menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la carga del viento por metro cuadrado de superficie de panel, 0,5 por 2, 1 por menos 3 kilonewton metro cuadrado. 300 kilos metro cuadrado. Y eso es una carga muy grande. Comparada, ya digo, con las anteriores normas, es una carga muy grande, pero es la que hay. Es la que hay y es con la que tenemos que calcular. Y así salen unos contrapesos grandes, pero es lo que hay. O sea, no podemos hacer otra cosa. Bien, bueno, la nieve y en el tratamiento de la nieve, vuelvo a insistir, el viento, la acción del viento siempre es perpendicular al faldón. La nieve es una carga gravitatoria, vertical y hacia abajo, igual que el peso propio, ¿vale? La carga de nieve pues lo establece en función del coeficiente de forma. El coeficiente de forma mu es función del ángulo de inclinación. Si el ángulo de inclinación es menor, es 30 grados o menos, el coeficiente de forma es 1. Si el ángulo de inclinación es 60 grados o más, el coeficiente de forma es 0. Se supone que a 60 grados por la nieve se cae sola. Y si es entre 30 y 60, dice que interpolemos, ¿vale? La carga de nieve es el coeficiente de forma por el valor característico de la carga de nieve, que eso depende de dónde nos encontremos. Aquí nos viene en una tabla todas las capitales, el valor característico de la carga de nieve en función de la altitud, pero en concreto para Madrid, bueno, la tabla esta es así, no es que sea, es que en el código está desconfigurada, pero bueno, para Madrid, que tiene 600, no sé, bueno, por ahí, pues una carga de nieve de 0,6. 0,6 por 1, pues 0,6. Veis que 0,6 frente al menos 3 que teníamos del viento, o el 2,2 en presión. Con lo cual, la carga más desfavorable, la de. Verificaciones basadas en coeficientes parciales. Como os decía, nosotros vamos a tener las cargas características de las acciones, que son las que acabamos de ver. Pero las cargas de cálculo serían las cargas características multiplicadas por los coeficientes correspondientes, que depende de la naturaleza de esa carga, si es una carga permanente, si es una carga variable, etc. Tenemos que hacer estas verificaciones. En cuanto a la estabilidad del conjunto, que nos afecta, que esto no vuelque,
pues el valor de cálculo del defecto de las acciones desestabilizadoras, como es la acción del viento, tiene que ser menor o igual que el valor de cálculo de efecto de las acciones estabilizadoras. ¿Y estabilizadoras qué podría ser? Pues el peso propio, no tenemos más. Y luego lo que nosotros le añadamos, que serían los contrapesos. Y el peso propio ya veréis que va a ser despreciable. Porque podríamos decir la nieve, pero la nieve sí está, pero si no está, por tanto no la vamos a contar. Ahora en la combinación de acciones lo trataremos, ¿vale? Y también en cuanto a resistencia de la estructura, pues el valor de cálculo de efecto de las acciones tiene que ser menor o igual que el valor de cálculo de resistencia correspondiente. Al fin y al cabo, que la tensión, traducida a tensiones, que la tensión máxima tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. Bien, combinación de acciones. Claro, nosotros vamos a tener una serie de acciones, pero no vamos a meter todas ahí a la vez. Entonces, aquí se establece la combinación de acciones con sus coeficientes correspondientes. Entonces nos dice que consideremos la acción simultánea de todas las acciones permanentes, porque esas sí que están. Y luego las acciones variables, hemos dicho que están o no están. Entonces, consideramos una acción predominante, la que nosotros queramos, y el resto de acciones variables en combinación, con su coeficiente correspondiente de combinación. En nuestro caso es bastante simple, porque es todas las acciones permanentes, el peso propio. Una acción variable, la más importante, que va a ser el viento, y esa la metemos con toda su intensidad y su coeficiente, que ahora veremos, 1,5. Y luego el resto de acciones, pues la nieve, pero si no está, pues entrará con coeficiente 0. ¿Vale? Y si está, pues con su coeficiente correspondiente. Me refiero que si estamos tratando el viento en presión, pues entonces sí que hay que considerar el viento y la nieve. Lógicamente no meteremos la nieve en toda su intensidad, porque si el viento está en toda su intensidad, pues algo de nieve se lleva. Entonces, bueno, eso lo contempla y todo eso. ¿eh? Pero si está el viento en succión, es que la nieve, como es una acción favorable, pues cuando no está no hace nada, luego no está. Bien, los coeficientes parciales de seguridad. Para resistencia, para estabilidad. Nosotros tendremos que tratar los dos, resistencia en cuanto a los elementos resistentes y estabilidad en cuanto a no vuelque. ¿Vale? Si el tipo de acción es permanente, peso propio, o que la acción sea variable, el viento, la nieve. Y la situación puede ser desfavorable o favorable. Entonces, si estamos analizando resistencia, metemos la acción variable, el viento, y tenemos el peso propio, pues entonces su coeficiente 1,5, su coeficiente 1,35, pues son acciones desfavorables. Pero si estamos analizando la estabilidad, los coeficientes cambian. Para la variable lo mismo, 1,5. Si es desestabilizadora, el peso propio 1,1. Pero si es estabilizadora, 0,9. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos analizando la estabilidad, metemos el viento con toda su intensidad, es decir, multiplicado por 1,5, y lo poco que pueda estabilizar el peso propio lo multiplicamos por 0,9, lo penalizamos. ¿Vale? Porque claro, no podemos correr el riesgo de que el peso propio sea un poquito menos y eso no salga. ¿Vale? Entonces tendremos que cumplir las condiciones de resistencia y estabilidad. En general, estas son las que más nos han de preocupar. ¿Vale? Y luego también los coeficientes de simultaneidad de las acciones. Es decir, decíamos, poníamos una acción con todo su peso y el resto en combinación, con un coeficiente de simultaneidad. Claro, si ponemos toda una serie de acciones, no van a estar todas actuando a la vez con toda su potencia, con todos sus coeficientes penalizando al máximo. Bueno, eso era en cuanto a los esfuerzos y a la estabilidad, en cuanto a la resistencia y a la estabilidad. Y para las flechas, pues lo que nos dice es que combinemos las acciones en forma similar a la anterior, pero ahora sin penalizar, sin coeficientes de mayoración de las cargas. O sea que cuando calculamos flechas, las cargas no se mayoran. Las cargas características, las cargas de cálculo coinciden con las características, pero cuando calculamos resistencia o estabilidad, las cargas características, las cargas de cálculo son las características por su coeficiente correspondiente. Bueno, pues ya, a ver si ya entramos a calcular. Bien, ya sí.
teníamos como acciones predominantes el peso propio, el viento, que aquí ya tenemos un resumen de la expresión que teníamos del viento, es decir, la carga del viento, la presión estática, la presión dinámica, ese 0,5 que teníamos por ahí, o el valor correspondiente en función de la velocidad del viento, el coeficiente de exposición, ese 2 que había por ahí de valor que podíamos adoptar según la norma, o el valor correspondiente según la posición y la altura, el grado de aspereza o la zona donde estamos y la altura, y el coeficiente de presión, el que habíamos visto antes, según de la forma, la orientación y los bordes. Y la nieve, pues la carga de nieve es el producto del coeficiente de forma por el valor característico de la carga. Ese valor de 0,6 que es para Madrid y puede llegar a 1, pero 1 por 1 es 1, 1 kilonewton metro cuadrado, para tener un orden de magnitud. ¿Vale? Bien, pues ahora ya sí que vamos a hacer ejemplitos. Bien, vamos a contemplar dos casos, que son, yo creo, los más comunes, ¿no? Que tengamos los módulos paralelos a la cubierta o que tengamos los módulos con una cierta inclinación respecto de la cubierta. Si tenemos los módulos paralelos a la cubierta, ya digo, las acciones que va a tener que soportar la estructura, la cubierta, son las mismas. Habría que añadir el matiz del peso propio, que eso es muy pequeño, porque los paneles que pueden pesar 15 kilos, metro cuadrado, en ese entorno, ¿no? O sea que eso es poquito. Pero hay que tener cuidado que estos paneles hay que anclarlo. ¿Por qué? Porque lo más desfavorable va a ser el viento en succión. El viento en presión no hay problema, porque eso lo va a absorber bien la estructura, porque no le añadimos nada. Prácticamente los esfuerzos a los que va a quedar sometido son los que ya tenía. Pero en el viento succión, el panel hay que anclarlo a la estructura. Habrá que anclarlo a través de estos puntos que yo he puesto aquí, A, B, C. ¿Vale? A través de unos perfiles que aquí colocamos. Y luego esos perfiles hay que anclarlo a la estructura, a la cubierta. ¿Vale? He puesto dos paneles porque así vamos a ver como la superficie de influencia, claro, si yo considerara el A, pues la superficie de influencia sería la mitad de la longitud del panel. Pero si considero el B, pues la superficie de influencia es medio panel por la izquierda, medio panel por la derecha, luego la longitud del panel por la longitud que tengamos en sentido longitudinal. ¿Vale? Bien, entonces aquí lo que debemos de comprobar es simplemente la acción del viento en succión y con los coeficientes que ahora veremos. Si tenemos un módulo con una inclinación cualquiera respecto a la cubierta, bueno, pues aquí habría que comprobar en principio todo, pero ya adelanto que lo más desfavorable va a ser el viento en succión. Habrá que calcular estas reacciones. Estas reacciones, la R que yo he puesto aquí, B, siempre va a ser vertical y hacia abajo. Es decir, que hay que colocar un contrapeso para que no salga volando o hay que anclarlo a la estructura. Y la R sub A pues puede ser hacia abajo o hacia arriba, pero de valor pequeñito. Ya veréis que ahí en uno de los ejemplos he puesto el valor y que queda 0,1, un valor pequeño, ¿no? Eso no va a aportar unos esfuerzos muy grandes. Pero bueno, en función de los valores de esas reacciones, pues diseñaremos o los anclajes o los contrapesos, lo que hayamos decidido colocar. Si no queremos perforar la cubierta ni toquetear nada, pues ponemos un contrapeso. Pero habrá que evaluar la acción de ese contrapeso, el peso distribuido por una unidad de superficie de la cubierta y cómo afecta a los otros elementos. Bien, módulos paralelos a la cubierta. Las acciones son similares a las que ya teníamos, el cálculo, pues comprobación de anclaje, viento en succión. La Q sub E, la acción del viento, viene dado por su expresión. Esta acción del viento en cubierta, que la cubierta será plana, a un agua, 2 aguas, a 4 aguas, lo que sea. Pero que eso ya lo había, ya previamente se había calculado, pero nosotros sí que tenemos que comprobar y hacer este cálculo. ¿Y por qué? Pues vamos a hacer un caso simple, ¿vale? Vamos a coger Q sub B de forma simplificada 0,1. C sub E, pues vamos a coger una zona urbana, el grado de aspereza 4, una altura de 15 metros y según la expresión que teníamos, pues C sub E zona urbana, 15 metros, C sub E 2,1. Vamos a ver, lo que habíamos dicho del entorno de 2. ¿No?
C sub E 2,1. C sub P, cubierta a 2 aguas, con una inclinación de unos 15 grados. Un área de influencia mayor de 10 metros cuadrados. Tenemos un C sub P de menos 0,6. Luego la acción del viento, 0,5 por 2,1 por 0,6, menos 0,63 kilonewton metro cuadrado. Esa es la acción del viento. Perpendicular al faldón, perpendicular al panel, ¿vale? Con paneles de L1,65. Paneles de 1,65 y longitud la que sea, ¿vale? Por lo tanto, la Q sub E será menos 1,04 kilonewton cada metro de dimensión de panel en sentido longitudinal. Si pusiéramos unos anclajes cada metro, y le fuéramos anclando a la cubierta cada metro, pues necesitaríamos unos elementos que sean capaces de soportar 1,04 kilonewton. Mayoramos la carga, porque esta sería la carga característica. La carga característica del viento, la carga de cálculo hay que mayorarla por el 1,5, 1,56 kilonewton. Luego tenemos que colocar un elemento cada metro y esto es en A, esto sería en B. Pero bueno, también aquí sería la mitad, pero depende de la longitud que tengamos, ¿no? Cada metro, en cada punto de anclaje, pues unos anclajes que sean capaces de absorber 1,56 kilonewton. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, aquí os he puesto las tablas de un fabricante de tornillos autorroscantes, estos de rosca chapa, para elegir unos tornillos, ¿no? Entonces, tenemos que elegir unos tornillos que sean capaces de, porque vamos a roscarlo sobre la cubierta y vamos a suponer que la cubierta es un panel sándwich de chapa de acero. Si es de aluminio todavía resiste mucho menos. No sé si así, pero aquí está también el de aluminio. Bien, pues para chapas de cubierta, los espesores de esas chapas pues andarán en el entorno de 0,8 milímetros, incluso menos, 0,6 a veces, 0,5, pueden llegar a 1, pero normalmente son espesores muy pequeños. Lo que interesa es que la cantidad de acero sea la mínima posible, que es lo que vale más dinero, y si necesitamos un poquito más de momento de inercia, pues separamos más la chapa, le ponemos más aislamiento y además aísla más. Con lo cual, por eso digo que normalmente suelen ser de 0,8, 0,6. Pero vamos a poner 0,8 porque aquí lo que yo encontré era hasta 0,8, anclarlo hasta 0,8. Bueno, pues necesitaríamos 3 tornillos de 3,5 milímetros, de estos estos que hay aquí, autorroscantes, o taladramos y roscamos, como queramos. Estos ya llevan su puntita de broca, con lo cual hacemos todas las operaciones en uno y no tenemos que ir previamente haciendo taladros y luego llevando el tornillo haciendo la rosca. ¿Vale? Pero necesitaríamos 3 tornillos en chapa de 0,1. Ese tornillo, el 3,5, pues veis que es capaz de soportar 3 y pico kilonewton a tracción y a cortadura 1,90 y tantos, es que se ve mejor desde aquí, 1,91, ¿vale? Kilonewton, o sea, soporta muchísimo, pero ese es el tornillo. Eso es el tornillo si lo roscáramos en un espesor grande. Si ese tornillo lo roscamos en un espesor de 5 milímetros, pues sí que desarrolla una capacidad muy grande, pero si lo roscamos en una chapa, de hecho ya los fabricantes te lo ponen ahí muy claro, te dicen cuidadín cuando roscamos en chapas, porque es posible que se arranque el tornillo. Entonces ellos hacen sus ensayos y nos dicen carga recomendada a tracción en chapas de acero. Pues para el ST en 0,8 tenemos 0,54, lo cual necesitamos 3 tornillos de 3,5 o un tornillo de 4,2 pero en chapa de 2 milímetros, que eso no lo vamos a encontrar en cubiertas. ¿Vale? Hay que poner 3 cada metro. O sea que no vale andar por ahí. Y aquí pongo, bueno, pues si es posible anclar al mismo tornillo
de anclaje de las chapas de cubierta, pues mucho mejor. Hay a veces que lo que se hace es eso, sobre el propio tornillo, pues se pone en la barra, si es una barra de acero, se le va soldando en unos puntitos y eso sí que no lo garantiza porque ese tornillo, habría que ver dónde está roscado ese tornillo, pero si normalmente eso, si es en un perfil laminado en caliente, eso tiene espesores grandes, 5, 6, 8 milímetros, y ahí no hay problema, ahí la capacidad del tornillo es muy grande, ¿no? El problema es el espesor de la chapa, que ya digo que estos espesores, pues 0,8, 0,6 o 0,5. Hay muchos fabricantes por ahí que los paneles les fabrican con chapa de 0,5. Si es que la resistencia que tiene es similar, no suele ser el problema, hombre. Y si hace falta, pues ponen las correas un poquito más juntas. En vez de a 2 metros, pues lo pones a un 80, ¿no? Pero te quitas muchos kilos de panel. Ya digo, los paneles suelen ser. Y aquí pongo problemas, chapas volando en G, que es un sitio con anclaje cada metro. Esto es un caso real. Es decir, en un edificio que estaba hecho con paneles sándwich, sigue estando hecho con paneles sándwich, vino un mal viento y los paneles se los llevó y salieron volando. ¿Y por qué fue? Estaban colocados anclajes cada metro. En unos paneles sándwich, si le vas colocando un anclaje cada metro, que suele ser el ancho del panel, porque en la parte lo pones el tornillo, lo tapa y tú ves la facha y no ves nada, no ves ningún anclaje, pero está el anclaje ahí metido. Con lo cual, eso hubiera funcionado bien si se hubiera roscado conforme estaba en proyecto. En proyecto las correas eran unas correas laminadas en caliente, es decir, unos IPNs, unos IPs que tienen unos espesores, pues eso, 5, 6, 7 milímetros. Entonces hay un tornillo, le roscas un tornillo de 5 o de 6, estos tornillos roscachapa que se suelen poner en las cubiertas y resiste pues muchísimo, vamos. Pues esto que tenéis por aquí, un 5,5, pues 9 kilonewton, ¿vale? El solito. ¿Pero qué ocurrió? Que las correas estaban, pero luego sobre las correas se puso un perfil en Z con una chapa de 1 milímetro. Entonces el perfil en Z le fueron anclando sin ningún problema, pum, 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 antes de colocar las chapas de cubierta, y de las paredes también salieron volando. Lo pusieron el perfil en Z y luego iban anclando los paneles a ese perfil en Z, que era mucho más rápido. Pues vino un viento y salió volando. Entonces que hay que tener cuidado donde anclamos esos tornillos, porque el problema es el espesor de la chapa donde anclamos, no el tornillo que ponemos, ¿vale? Bueno, módulos con inclinación respecto a la cubierta, una inclinación alfa. Pues un ejemplo cualquiera, peso propio, pues 16 kilos metro cuadrado, 0,16 kilonewton metro cuadrado. El viento, pues en general 0,5, el CSUE 2,1, pero claro, es que ahora esto ya no es lo de la cubierta que teníamos a un agua o 2 aguas, ahora es esto otro. Esto que os insistía antes, es esto, es una marquesina a un agua, con lo cual tenemos que las acciones son en presión para 30 grados, en presión 2,2 y en succión -3. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esos valores, porque fijaros la diferencia. Antes hablábamos de 0,6 y ahora estamos hablando de 3. Aquí. En presión 0,2, digo 2,2. En succión -3. La QSUE, hacemos la operación, 2,31 en presión, -3,15 en succión. Y ya para tener todo y para tener un poquito la comparación en las referencias, pues metemos la nieve. La carga de nieve en Madrid 0,6, luego 0,6. Entonces, si fijáis, ¿cuál es la acción más desfavorable? Pues si sumamos el peso propio, que es una carga gravitatoria, y la nieve 0,76 y el viento en presión 2,3, no alcanza al viento de succión. Bien, es verdad que aquí hay que descomponer un poquito las cargas, ¿no? Porque, bueno, aquí os he puesto la Q sub P es vertical y hacia abajo, la carga de nieve también es vertical y hacia abajo y la carga de viento es perpendicular. Pero bueno, corrigiendo ese pequeño del coseno o el seno de alfa, lo más desfavorable es el viento en succión. Pues con eso vamos a hacer el cálculo.
vamos a ver los anclajes que tendríamos que colocar aquí. Combinación más favorable, el viento es opcional. Vamos a considerar un ancho, es decir, un ancho de panel de 1 metro. A ver si lo hacemos cada metro y por eso los valores pongo cada metro y lo que nos sale es cada metro. El anclaje que tengamos que colocar es cada metro. Si ponemos a 2 metros, pues el esfuerzo será el doble, ¿vale? Y si le ponemos cada medio metro, pues el esfuerzo la mitad. Bueno, Q sub V, la acción del viento es la acción característica del viento por el coeficiente y por la longitud del panel, que es 1,65, y por 1 metro, que hemos dicho ancho 1 metro. Luego 3,15, habíamos dicho que había que mayorarlo, las acciones variables, por 1,5 y por 1,65, 7,8 kilonewton. Q sub P, que sería el peso propio, pues el valor del peso propio, el 0,16, por su coeficiente, pero claro, este es favorable, luego entonces 0,8 y por 1,65, 0,21. Bueno, veis que esto es, pongo aquí, se puede despreciar la carga de peso propio frente a la del viento. Esto siempre se suele despreciar. Yo lo he puesto aquí por, tengamos los cálculos completos, pero veis, es el 3%, o sea que no da ahí. Además es favorable, o sea que si lo despreciamos, estamos del lado de la seguridad, con lo cual lo despreciamos, pero aquí lo mantenemos. Venga, equilibrio. Nada, esto simplemente si tomamos un momento respecto a este punto, T sub B por esta distancia, que es el ecoseno, más la Q sub P, que era del peso propio, que la podíamos despreciar, pero la sigo manteniendo, por esta distancia, que es la mitad del ecoseno, menos la Q sub V. Ah, se me olvidó comentar, la acción del viento en este tipo de elementos, la norma nos dice que la podemos considerar concentrada a 1/4 del borde de Barlovento. Barlovento está de Belio siempre, vamos. Y si incide por aquí el viento, pues a 1/4 de aquí. Y cuando incide en presión, a 1/4 de aquí, ¿vale? Por eso está puesta a 1/4. Luego esto por 3/4 de L. Despejamos y la T sub B nos quedan 6,65 kilonewton cada metro. Y aquí tenéis para eso que os decía antes, que la R sub A pues prácticamente no vale nada, en la R sub A 0,1 kilómetro, que es despreciable. Entonces aquí no hace falta colocar contrapesos. Es más, es al revés. Cuanto menos pongamos, menos pesa, porque la acción es vertical y hacia abajo, pero la aceleración es vertical y hacia arriba. Pero aquí sí, aquí hay que colocar un contrapeso porque si no, sale volando, porque la reacción es vertical y hacia abajo, luego la acción al revés. Vale, bueno, pues entonces tendríamos que colocar un anclaje en B un tornillo métrica 5 cada metro, es lo que quería decir con esto. De calidad 8,8. Ya de paso, pues mira, recuerdo esto. Los tornillos, normalmente en las cabezas, llevan 2 numeritos. Debían de llevarlo. Y ahí está toda la información de la calidad del material del tornillo. El primer número multiplicado por 100 es la carga de rotura de ese material, de ese acero. Y el segundo número multiplicado por el primero sería la carga del límite elástico, ¿vale? O la tensión, perdón. La tensión de rotura, la tensión del límite elástico. Luego el 8,8, que es un tornillo muy común, que habréis manejado mucho, pues son 800 megapascales de tensión de rotura, 8 por 0,8, 640 megapascales de tensión del límite elástico, ¿vale? Bueno, pues colocando ese tornillo, en función de la sección resistente de un tornillo de diámetro 5, bueno, pues un tornillo métrica 5. Claro, eso es una cosa muy chiquitita. Eso si lo anclamos en algún sitio, pues no hay problema, porque ahora veremos el contrapeso que necesitamos para equilibrar eso, ¿vale? Claro, es que un elemento de una sección de 1 centímetro cuadrado son 640 megapascales. Digo, la tensión son 640 megapascales, luego meganewton metro cuadrado, pues ponemos 1 centímetro. Seguramente serán 6.400 kilos lo que resiste un tornillito de esos, claro. Bueno, pues aquí es donde tenía, bueno, esta es la sección, el cálculo que he hecho aquí del esfuerzo dividido por la sección, cálculo simple, un tornillo
de diámetro 5 cada metro. Bien, vamos a suponer que esto es una cubierta ligera que tiene unas correas metálicas y vamos a comprobar esas correas en función del esfuerzo que le añadimos. Bueno, carga equivalente, este esfuerzo de 6,65 kN, la carga equivalente en cubierta. Esta ya la teníamos mayorada, 6,65, recordad que ya lo habíamos mayorado, por eso le he puesto el asterisco. Carga mayorada, la Q sub D. Pues es esa carga dividido por esta longitud sobre esta superficie. Luego equivaldría a 4,65 kN metro cuadrado, que sin mayorar sería 3,1 kN metro cuadrado. Vamos a suponer que fuera una cubierta plana, un ángulo entre 5 y 15 grados, tenemos un coeficiente de presión de 0,2, un coeficiente de succión de 1,2. Bueno, pues vamos a ver la correa que tendríamos que colocar aquí. Y, bueno, aquí he puesto, vamos a suponer que sean correas que van apoyadas cada 4 metros, es decir, que los pórticos o las cerchas están cada 4 metros y que están separadas entre ellas 1,5 metros, que es una distancia normal cuando se colocan paneles ángulo, ¿no? Más o menos 90, 1,5, 2 metros incluso. Pero vamos a poner que fueran cada 1,5 metros. Bueno, esta carga y el peso propio del panel y las correas, 0,25. Luego, la carga equivalente era 4,65 kN metro cuadrado. Esto es en succión, porque he cogido la correa y he cogido la estructura y la he anclado a la correa, con lo cual intenta levantar la correa. Quiero decir que el peso propio pues, iría en sentido contrario y lo restamos, que sería despreciable, pero bueno, lo restamos. Eso nos quedaría una carga de 6,47 kN metro. Un momento, como estaba bien apoyada, el momento era QL cuadrado, si recuerdan, partido por 8, pues 4 al cuadrado, 16, 18, 2, luego el momento, 2 por la carga, 12,94. Vamos a utilizar una 0S 275. El módulo resistente que necesitaríamos de un perfil, un IPE, 47 centímetros cúbicos. Nos vamos a las tablas y necesito para absorber ese esfuerzo, que era el debido al viento, un IPE 120. Vamos a ver más o menos lo que podría ser el perfil que tenemos en esa cubierta antes de que llegáramos nosotros con nuestros paneles. Pues probablemente la correa que hubiéramos puesto, hubiéramos dicho. Bueno, la carga. Vamos a suponer que la carga encubierta era una carga accesible únicamente para conservación y ya no le voy a poner cubiertas ligeras, que sería 0,4 kN metro cuadrado. Nah, vamos a suponer cubiertas con inclinación inferior a 20 grados, 1 kN metro cuadrado, con lo que hubiéramos calculado esa correa. ¿Y qué más tenemos? Pues el peso propio. Pues el peso propio 0,25. Y luego el viento y el viento en succión. Porque estamos hablando de que estamos considerando el viento succión, ¿eh? Y el viento en succión, las primeras acciones las multiplicamos por 1,35 porque eran las cargas permanentes, más el viento por 1,5. Y todo ello multiplicado por 1,5 porque tenemos las correas separadas 1,5 metros. Eso nos da una carga uniformemente distribuida 2,98 kN cada metro. El momento, QL cuadrado partido por 8, vemos 4 al cuadrado 16 entre 8, 2 por la carga, 5,96. En el mismo acero S275 yo hubiera necesitado un módulo resistente de 22 centímetros cúbicos. Me voy a las tablas, un IPE 100. Es que a lo mejor lo que tenemos que colocar es un IPE 100 y ahora no me aguanta. Esto ha sido el viento succión, ¿vale? Ha sido anclando directamente en la correa. Pero si le pongo un contrapeso va a ser equivalente a esto. Ahora veremos lo del contrapeso. Con lo cual habrá que comprobar a ver qué pasa con esas correas. Yo, ¿vale? Lo dejo por ahí, pero habría que comprobar qué pasa con esas correas. Y aquí apura un poquito los valores, porque para estas dimensiones de correas, pues es que el módulo resistente en el momento que baje a 19, me parece que es, ya es un IP80. O sea que
Pero vamos, que con un IP100 tenemos más que de sobra, pero no para absorber el viento, ¿vale? Y otra cosa importante que he puesto esto aquí para que no se me olvidara. Comprobar las conexiones de las correas a los pórticos. Sobre todo si es un edificio con estructuras de hormigón. Mis amigos de hormigón me van a regañar mucho, pero cuando las correas son de hormigón, como pesan bastante, pues a veces simplemente se apoyan en el pórtico. Y si es una cubierta cuasi plana, eso que hemos dicho, hasta 5 grados o 5,15, ¿vale? Que suele ser lo normal, pues es que lo apoyan y no lo anclan. Y claro, si no lo anclan, es que aquí necesitamos la fuerza con la que tira era la que teníamos antes. Esta, la T sub B, 6,65 kilonewton metro. Es probable que eso haga pum y salga volando. ¿Y eso pasa? Pues pasa. Yo he visto cubiertas que han salido volando de hormigón. Las metálicas no, porque las metálicas las correas se sueldan. Entonces, en el momento que le sueldes un pequeño cordoncito, eso ya resiste, porque un cordón, con que le des 1 centímetro cuadrado, ya sobra. Fijaros que lo anclábamos con un tornillo de 5 milímetros. O sea pero ahora, si no lo anclamos, pues hay que tener mucho cuidado con esas conexiones. Que en las otras condiciones, en condiciones normales, pues no habría ese problema, porque en condiciones normales el problema que tenemos es de presión, del peso propio de toda la estructura, ¿vale? Con lo cual ahí no haría falta ni anclarlo. Las reacciones son verticales hacia arriba porque la fuerza es de presión. Pero aquí, como es en succión, hay que tener cuidado con eso. Luego es una cosa que habría que comprobar. Y habría que comprobar si la estructura es suficiente. Sobre todo, ya digo, en naves industriales. Porque si es en una cubierta de un edificio, ahí tenemos pesos mucho mayores, ¿no? Pues si hay un forjado y tal, eso es mucho mayor y además ahí los coeficientes con los que vamos a manejar son mayores. Pero en estas cubiertas ligeras, que como tal ligereza, pues están bastante ajustados los valores y se ponen perfiles laminados en caliente y opuesto, pero veréis mucho que son perfiles en Z, o sea que son perfiles de un momento de inercia no muy grande, un módulo resistente no muy grande porque el peso no es muy grande. Bueno, pues ahora vamos a analizar la estabilidad. Es decir, vamos a colocar aquí un contrapeso. El anterior cálculo era en resistencia, este va a ser en estabilidad. Por eso me cambia un poquito el coeficiente, esto que habíamos dicho antes. Si era favorable, era desfavorable, si estamos en estabilidad, pues sí, como es favorable la acción del peso propio, pues 0,9. Pero los valores son similares. El Q sub V, Q sub P, hacemos el equilibrio y obtenemos cuánto vale P, que sería el peso del contrapeso que tengo que poner ahí. 6,64 kilonewton cada metro. Si lo hacemos de hormigón, peso específico 24 kilonewton metro cúbico, el hormigón armado tiene 25, pero por el acero, entonces un hormigón poco armado, porque además no hace falta armarlo, es un contrapeso, un cajón que llenamos de arena o de piedras, pero bueno, habría que ver el peso específico. Bueno, necesitamos una sección de 0,28 metros cuadrados. Eso equivale a una zapata corrida de 70 por 40. Ese es el contrapeso que tendríamos que colocar aquí. Eso es lo que nos dice la norma que tendríamos que colocar. Otra cosa es que ahora me diréis, pues es que yo veo por ahí en las cubiertas y el contrapeso es la mitad o 3/4 del que ahí sale. Pues sí. ¿Y no salen volando? Pues no, o sí. Claro, o sí. O sí. Yo recuerdo que comenté con un profesor mío el tema de los valores de los coeficientes del viento, sobre todo en estos, en las marquesinas a un agua, y digo, pero si es que yo he visto por ahí, además con la antigua norma, yo veo contrapesos pequeños y tal, dice sí, pero a mí me han llegado al estudio muchas veces que han salido volando, o eso que hemos visto antes, eso que os he puesto, el siniestro ese, no era en una cubierta, era un campo, pero algo parecido. Bueno, pues entonces esta zapata corrida equivale a una carga encubierta de 4,7 kilonewton metro cuadrado. Es decir, el mismo problema que teníamos antes, ¿no? Cuando he dicho de la correa, que si vale o no vale, teníamos 4,65, ahora 4,7. El matiz del valor es por los coeficientes, ¿vale? De minoración, que una vez es 0,8, otra vez es 0,9. Pero vamos,
que tendríamos el mismo problema. Tiene que ser así, me da lo mismo que yo lo ancle a tracción con un anclaje que le ponga un contrapeso. El efecto es el mismo, ¿vale? Luego habría que comprobar la estructura si es capaz de soportar. Bien, y ya por último, vamos a, ya que siempre he estado insistiendo, el viento en succión, bueno, vamos a ver lo del viento en presión también, a ver cómo vamos. Vemos que es mucho menos desfavorable, ¿no? Pues el viento en presión, entonces lo colocamos a un cuarto, pero del borde a sotavento, a barlovento, perdón. Entonces el viento incide por aquí, pues a un cuarto de aquí. La carga del viento era la misma que teníamos antes, la otra carga, la del peso propio por la misma, hacemos el equilibrio, nos calculamos la R sub B, 1,83 kilonewton, pero ahora es de presión, ¿vale? Y la R sub A, 3,48, claro, ahora es la que más tiene, porque la fuerza está más cerca de aquí, 3,48 kilonewtons de presión. Eso tendríamos una carga equivalente en cubierta, mayorada, pues claro, si lo voy a hacer para esta superficie, pues sumo las dos, porque las dos llevan el mismo sentido. 3,48 más 1,83, 5,31 dividido por L, 3,71 kilonewton metro cuadrado, que sin mayorar sería 2,48. Claro, esta acción sí que es equivalente ya a, si teníamos 1 kilonewton metro cuadrado por la carga de mantenimiento y luego algo de la acción del viento y un poquito el peso propio, bueno, pues esto ya sí que estaría más o menos absorbido, pero esto no. Luego esto es donde hay que tener cuidado, ¿vale? Bueno, pues digamos que lo referente a cubiertas aquí acabaría. Aquí he puesto un ejemplo, que esto sería pues algo similar, pero en un elemento que lo colocamos ahí en mitad del terreno, o bueno, también en una cubierta, lo que pasa es que esto ya es más grande. Aquí en vez de poner un panel, pues hay dos paneles y aquí además, bueno, pues también calculamos las correas, la celosía, el anclaje y la zapata, pero el tratamiento es el mismo. Ahí está la acción del viento, la acción de la nieve, tenemos todo en cuenta. La acción más desfavorable, la combinación es el viento-succión. Primero, la acción del viento sobre los paneles, el que lo recibe son estas correas, esos largueros que ponemos debajo de los paneles y que luego conectamos a la estructura. Y luego la estructura lo conectamos al terreno, a la estructura existente o le ponemos un contrapeso, ¿vale? Bueno, pues entonces esto nos quedaría bien apoyado, me parece que están puestas cada 3 metros, pues nos quedaría una correa, pues un tubo de 120 por 60 por 4, que es una correa muy importante para algo tan, en principio tan simple, tan pequeño, pero es que la acción del viento es muy grande. Es que 300 kilos por metro cuadrado, pues es lo que pesa un forjado, ¿no? Luego hacemos lo mismo que antes, ¿no? El viento en succión, la acción más desfavorable. Si esto lo ancláramos, pues necesitaríamos un anclaje de 44 kilonewton. Ven, en verdad que esto es cada 3 metros, pero tendríamos 4 tornillos métrica 10 y aquí he puesto una calidad muy chiquitita, calidad 5,6. Antes habíamos puesto un 8,8, pero bueno, que en vez de 4 sean 3 tornillos, pero de métrica 10. Y si hacemos el equilibrio, la verificación de la estabilidad, pues nos quedaría una zapata corrida de 100 por 60, que pesa 45 kilonewton a lo largo de los 3 metros. ¿Vale? Es verdad que esta es una estructura ya que tiene dos paneles, 330 de panel y está algo separada. Bueno, otro comentario respecto a si los paneles ponemos pegados o no a las cubiertas, o sea, una cubierta plana, las soleras, pues en general yo creo, recomiendan que les pongamos separados. ¿Por qué? Porque si no, primero, que evitamos la acumulación de nieve, que se me olvidó decirlo antes. Si nosotros ponemos esto sobre esto y esto está pegado, pues cuando nieva aquí se acumula la nieve, que habría que tenerlo en cuenta, esa acumulación de nieve que está contemplado en el código también. Y además, y más importante creo, que es que cuando nieva, pues entonces hay parte del panel que se quedaría inutilizado, porque se queda cubierto por la nieve. Entonces, si lo dejamos elevado, pues ya no hay ningún problema. Y además,
como siempre le ponemos ahí un pequeño contrapeso en esta zona, aunque ya digo que no haría falta, pues ya quedan separados los paneles, ¿no? O sea que en general están separados los paneles y por eso la acción era el -3. Pues si estuvieran pegados, pues era -1,5, pero claro, no podemos asegurar que la condición es esa. Entonces pongamos la más desfavorable, -3. Lo que hay que evitar es que ocurra esto. Esto sí que no se puede permitir, porque esto generó unas demandas millonarias. ¿Vale? Y muchas gracias.